Muy bien. eh, Quiero hacer la presentación. Buenas tardes entre todos. Ante todo, de la primer conferencias o charlas o módulo que se realizará hoy viernes 30 del 4, que como título ustedes saben tiene el de utilidad del PET en cáncer de próstata recaído. Quiero hacer una simple mención. Todos conocemos muy bien la utilidad del PET, en donde sabemos que la FDG en este tipo de patología ha perdido su sensibilidad, que todos estamos familiarizados con la fluorcolina, que hemos trabajado ya durante varios años en nuestro país, pero hoy en día la presencia del PSMA ha sido la vedette o ha sido la que mayor sensibilidad y probablemente utilidad brinda para estos pacientes. Este PSMA siempre se ha utilizado o fundamentalmente lo ya demostrado o en otros países avalado, es con galio 68 PSMA. Nuestro país ha tenido la suerte de que en varios centros, en varios lugares, en varios laboratorios de nuestro país, se ha realizado experiencia gracias a protocolos previamente autorizados para trabajar con flúor 18 PSMA. Y esa experiencia esperamos que sea mostrada y volcada por algunos de los centros que han trabajado con estos trazadores. Vamos a tener una primer charla, que será la visión del urólogo, la experiencia en la ciudad de Santa Fe, que estará presentada por el doctor Miguel Bergero, que es urólogo, staff del Servicio de Urología del Sanatorio San Jerónimo de la ciudad de Santa Fe. Y a continuación, escucharemos la visión del médico nuclear, la experiencia en uno de los centros de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del doctor Matías Simin, que es médico de planta del Hospital Universitario CEMIC de la ciudad de Buenos Aires. Quiero recordarles a todos que mientras las charlas se estén dando, podrán ir realizando las preguntas por el chat, que como coordinadores, junto con la doctora María Bastianello, tendremos la posibilidad de dar paso a las respuestas y a todas las aclaraciones o inquietudes que desde el público ustedes puedan tener. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los doctores disertantes y damos paso a la primera presentación del doctor Bergero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a las autoridades del Congreso por permitirme exponer en este Congreso de Medicina Nuclear. Y de los que le voy a hablar es de la experiencia del urólogo con PSMA y la experiencia en Argentina con este estudio. El cáncer de próstata es un cáncer con una alta incidencia, es el primer cáncer diagnosticado en la Argentina con 11.000 casos por año y es la tercera causa de muerte por cáncer en nuestro país. La terapéutica del tratamiento de cáncer depende de qué momento se diagnostica el tumor, si es un tumor localizado o es un tumor metastásico. Y también depende, luego de comenzar un tratamiento, si hay una recaída de este cáncer. Es por eso que los métodos de estadificación, ya sean los métodos convencionales como la tomografía o la resonancia, nos permiten saber qué tipo de tumor tenemos y cuál es la extensión de este tumor. No obstante, todos estos tumores tienen una baja tasa de detección. Por lo tanto, han surgido nuevas formas de estudiar la diseminación del cáncer, como en su momento fue la PET-colina y actualmente es el PSMA, que son estudios que tienen mejor tasa de detección para el diagnóstico de cáncer metastásico. ¿Y por qué es importante esto? Porque con un correcto diagnóstico de la extensión del cáncer de próstata mejora tanto la terapéutica como los resultados posteriores a esta. En la estadificación del cáncer de próstata con PSMA, en los últimos años ha empezado a surgir evidencia de cuán importante es este estudio. En un metaanálisis reciente publicado se observó que la mayoría de los estudios
que se habían publicado hasta la fecha de este metaanálisis no tenían un buen diseño y aparte eran estudios con un bajo volumen, por lo tanto no se podía, digamos, dar mucha evidencia de cuál era el rol del PET-PSMA en la estadificación del cáncer de próstata. Pero sí lo que sí se observó en estos estudios, en su mayoría, era que el PET-PSMA tenía mucha mejor tasa de detección, tanto sensibilidad como especificidad, en relación a la tomografía computada y al centellograma óseo. En un estudio retrospectivo de un único centro publicado por Weber, empezamos a ver un poquito lo que dijimos anteriormente. Este estudio estudió 55 pacientes con una recaída de un cáncer de próstata y un PSA menor de 3 nanogramos por mililitro. Y lo que primero observó este estudio fue que PET-PSMA había tenido una tasa de detección del 75% contra un 33% de la tomografía computada. Y vio este estudio vio que en el 45% de los pacientes, o sea, 25 pacientes de los 55 pacientes estudiados, había habido una migración en el estadiaje, habían pasado a ser pacientes M0 a ser pacientes M1, o sea, pacientes metastásicos. Y vio que el 18% de los pacientes tenían una lesión única, el 50% tenían una lesión oligometastásica, o sea, tenían entre 3 y 5 metástasis, y que el 32% tenía múltiples metástasis. Este estudio publicado por Roche mostró no solo que la tasa de detección era mejor y que con el PET-PSMA se identificaba más metástasis que con otros estudios, sino constató que el 21% de los pacientes estudiados con PET-PSMA había habido cambios en relación a la terapéutica que se había decidido realizar con este estudio. Así observó que los pacientes que iban a radioterapia había una mejor dosimetría y cambios en la duración de los esquemas de radioterapia. Observó que los pacientes que hacían una linfadenectomía, como se ve en el cuadro con la gráfica de tablas del medio, que iban a una linfadenectomía, una prostatectomía, el tipo de linfadenectomía que se hacía era diferente, o sea, había mayor extensión de la linfadenectomía en los pacientes que tenían un PSMA. Y también observó que los pacientes que iban a hacer un tratamiento sistémico, hubo cambios en el tratamiento sistémico y se decidió por hacer una quimioterapia en vez de un tratamiento con bloqueo hormonal convencional. Un estudio reciente, que es un estudio ya con un mejor diseño, es un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, entre tomografía y centello contra PET-PSMA con 68 galio en pacientes con un cáncer de próstata de alto riesgo. Se observó primero que el PET-PSMA tenía una mejor precisión diagnóstica que la tomografía y el centellograma, con un área bajo la curva del 92% para PET-PSMA contra 65% para tomografía y centellograma óseo. Y además observó que PET-PSMA tenía mucho mejor sensibilidad y especificidad que los estudios estándar, un 91% de especificidad contra un 38% de la tomografía del centello y un 98% de especificidad contra un 85% de la tomografía del centellograma óseo. Y además observó este estudio, que es un estudio con un muy buen diseño, como dijimos antes, que el PET-PSMA permitió modificar los esquemas de tratamiento en un porcentaje mayor de pacientes que lo que había hecho la tomografía, un 28% contra un 15%, siendo esto estadísticamente significativo. Además, cuando se hizo el estudio de concordancia entre estudios, PET-PSMA mostró tener un índice de capa del 0,87%, por lo cual fue un estudio que tuvo muy buena concordancia diagnóstica con los hallazgos de detección. Y también se observó que los pacientes que realizaban radioterapia tenían esquemas con mucho menor irradiación cuando hacían un PET-PSMA que cuando hacían un estudio habitual, siendo esto estadísticamente significativo. Además de permitir una mejor estadificación del cáncer de próstata, el PET-PSMA también
permite una mejor reestadificación de los cánceres de próstata que recaen después de un tratamiento primario, ya sea radioterapia, ya sea cirugía o ya sea un tratamiento hormonal. Los primeros, este trabajo de Castellucci habla de PET-colina, de los primeros hallazgos con PET-colina, mostrando que la tasa de detección de colina era un 39%, teniendo una baja tasa de detección cuando los valores de PSA eran menor a 1 o menor a 2 nanogramos por mililitro, un 19% cuando el PSA era menor a 1 nanogramo por mililitro y 25% cuando el PSA era menor a 2 nanogramos por mililitro. También mostró que el área debajo de la curva era de 0,76 con una sensibilidad y una especificidad intermedia, 73% contra 69%. En un reciente metaanálisis publicado por Pereira, que evalúa varios trabajos en los que se utilizó PET-PSMA para reestadificar a pacientes con un cáncer de próstata, lo que primero se observa en este trabajo es que PET-PSMA tiene una mejor tasa de detección con valores de PSA menores a 0,5, casi un 45% de los pacientes fueron positivos, y con valores menores a 2 nanogramos por mililitro, casi el 75% de los pacientes fueron positivos con PET-PSMA. Y cuando hicieron las curvas de ROC, este trabajo evidenció que el área bajo la curva era de 0,097, con una buena sensibilidad del 77% y una muy buena especificidad del 97%. ¿Y por qué es importante tener una buena tasa de detección? Porque nos permite modificar los esquemas terapéuticos y así tener mejores resultados. Han empezado ya a surgir trabajos como este estudio fase 2 randomizado, el estudio Oriol, que estudió 55 pacientes con un cáncer de próstata oligometastásico, en los cuales se planteó hacer observación o hacer radioterapia estereotáctica. Y en este trabajo se empezó a evidenciar la importancia del PET-PSMA como un estudio que tiene mayor precisión diagnóstica. Primero se observó que los pacientes que hacían radioterapia estereotáctica tenían mejores resultados que los pacientes que hacían observación, con una sobrevida libre de progresión mucho mejor de los pacientes que realizaban la radioterapia estereotáctica. Pero también observó que los pacientes en los que se planificaba la radioterapia estereotáctica y no se incluían las lesiones que se habían visto en PSMA, esto lo da un poco por su carácter de doble ciego que tuvo el estudio, estos pacientes tenían una peor sobrevida libre de progresión que cuando se incluían las lesiones que se habían visto en PSMA, como se ve en la figura C. De 16 de los 36 pacientes tratados con CBRT, o sea, con radioterapia estereotáctica, tenía una lesión fuera del campo irradiado observada en PET-PSMA. Cuando esa lesión no se incluyó en el campo, los pacientes tuvieron peor sobrevida libre de progresión, siendo el riesgo de progresar 4 veces mayor en aquellos pacientes en los cuales no se habían incluido las lesiones que se habían visto en PSMA. Y este estudio también observó por eso que la proporción de pacientes con lesiones tratadas con progresión a los 6 meses fue de 1 en 19 casos, o sea, 5%, comparado con 6 de 16 casos, o sea, 38 pacientes de los pacientes con lesiones no tratadas, siendo esto estadísticamente significativo. Un estudio retrospectivo realizado por otro grupo comandado por Mazzola también observó que los pacientes que realizaban PSMA en relación a la colina tenían una mejor sobrevida libre de bloqueo hormonal luego del PSMA, o sea, los pacientes que tenían un PET-PSMA como método de planificación de la radioterapia estereotáxica tenían una mejor sobrevida libre de bloqueo hormonal, siendo esta para colina del 73% y 66% al año, y 2 años, y del 88 y 82% al año y a los 2 años para PET-PSMA, con una significancia estadística. Bueno, ¿qué experiencia hay en Argentina en relación al PET-PSMA? Si nos remitimos al Registro Nacional de Investigaciones de Salud, hay 5 estudios que se están realizando con PET-PSMA, ya que el PET-PSMA en nuestro país todavía es un estudio
que está en experimentación y no es un estudio todavía aprobado. Y de estos estudios, nuestro centro, hace ya del año pasado, que ha empezado a realizar un estudio de concordancia diagnóstica, y recientemente hemos publicado los resultados en el Congreso Internacional de Oncología del Interior. Este estudio está comandado por el doctor Facio, que es el especialista en medicina nuclear de nuestra institución. Y nosotros lo que observamos primero es que PET-PSMA tuvo una alta detección en relación a colina. Es un estudio comparativo entre PET-PSMA y colina. Y observamos que el 80% de los pacientes que habían hecho un PET-PSMA habían dado positivo contra el 35% de los que habían hecho colina. Y además observamos una buena tasa de detección en los pacientes que tenían un PSA menor a 0,5, un 25%, y con una buena tasa de detección en los pacientes que tienen un PSA menor a 2, 13% para colina contra 67% de PSMA, y que los pacientes que tienen un PSA mayor a 2, todos los pacientes habían dado positivos con PET-PSMA contra 45% en colina cuando el PSA era entre 2 y 5, y con un PSA mayor a 5, colina dio una positividad de 60%. En este estudio se evaluó el índice de concordancia utilizando el análisis de Kappa-Cohen, observándose una K de 0,29, siendo compatible con una concordancia débil, ya que el 68% de los casos donde 18-fluorcolina fue negativo, fue positivo para PSMA, siendo esto estadísticamente significativo, con una significancia estadística de 0,006. Bueno, en conclusión, un poquito lo que se trató de resumir en las diapositivas anteriores. PET-PSMA es un mejor estudio en la detección de cáncer de próstata, en la estadificación y la reestadificación del cáncer de próstata. Esta mejor tasa de detección implica una mejor planificación de los tratamientos y mejores resultados posteriores. Y en Argentina, PET-PSMA es un estudio que está en estudio y que en nuestra humilde experiencia hemos notado que ha sido superador a colina y ha tenido mejor tasa de detección de cáncer de próstata luego de una recaída bioquímica. Bueno, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a las autoridades del Congreso por permitirme disertar, y bueno, hasta pronto. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Matías Simín, soy médico de la sección de imágenes moleculares y terapia metabólica del Hospital Universitario CEMIC. Hoy les voy a hablar acerca de la visión del médico nuclear respecto al 18-fluor-PSMA en Argentina. Voy a contar acerca de la experiencia en el Instituto CEMIC con el PET-CT 18-fluor-PSMA en pacientes con cáncer de próstata a través de los resultados del estudio desarrollado y denominado PSSP-01. Decimos, bueno, que el adenocarcinoma de próstata es una enfermedad heterogénea, ya que puede existir como una enfermedad poco agresiva, limitada a la próstata, que nunca llega a presentar un problema clínico para los pacientes, pero por otro lado muchos presentan un curso diferente, con desarrollo de metástasis a distancia, resistencia a la castración terapéutica y con una alta mortalidad. Con respecto a lo que es la epidemiología, bueno, el cáncer de próstata presenta un importante problema de salud pública, con aproximadamente 1,5 millones de casos anuales a nivel mundial. El adenocarcinoma representa uno de los tumores más frecuentes en los hombres. En Argentina, en el año 2018, se publicó que la tasa de incidencia de este tipo de tumores fue de casi un 20%. Con respecto a lo que es la estadificación, bueno, luego de la confirmación diagnóstica de un cáncer de próstata, los pacientes son estratificados según su riesgo clínico de diseminación metastásica, acorde a la graduación histopatológica de Gleason, el nivel del PSA en sangre periférica y la extensión anatómica en la próstata. Mientras que los pacientes de bajo riesgo tienen muy pocas chances de tener enfermedad metastásica al diagnóstico, en enfermos de riesgo intermedio o alto está indicada la estadificación mediante el estudio diagnóstico por imágenes. El cáncer de próstata que es localizado se puede tratar mediante una prostatectomía radical
o radioterapia en dosis ablativas. Sin embargo, existe un número amplio de pacientes que también presentan recurrencia clínica después de estos tratamientos con progresión hacia metástasis. Siguiendo un poco con los estudios por imágenes, la evaluación tomográfica de las estaciones ganglionares discrimina la presencia de metástasis únicamente por su tamaño. Sin embargo, también puede haber enfermedad metastásica en ausencia de adenomegalias en las evaluaciones, las que son evaluaciones preoperatorias. En una revisión sistemática de 654 pacientes con compromiso nodal confirmado patológicamente, solamente 105 pacientes, o sea un 16%, presentaban aumento del tamaño de los ganglios linfáticos por tomografía computarizada. En otro metaanálisis, que comparaba la precisión de la tomografía y la resonancia magnética en la evaluación ganglionar, concluyó que la precisión de la resonancia magnética no era mejor que la tomográfica. Un estudio prospectivo de 210 pacientes de riesgo intermedio alto que se sometieron a exploración por PET-CT con fluorocolina antes de la linfadenectomía regional, concluyó en que debido a una sensibilidad y un valor predictivo positivo relativamente bajos, este método no era el ideal para estadificación primaria en pacientes con cáncer de próstata. El centellograma óseo con metilendifosfonatos marcados con tecnesio 99 es el método tradicional para evaluar la presencia de enfermedad esquelética. El nivel del PSA, el estado clínico y el grado tumoral influyen fuertemente en lo que es el rédito diagnóstico del centellograma. En un metaanálisis que comparaba el PET con colina, la resonancia y el centellograma óseo, este último, el centellograma, presentaba una sensibilidad del 79% y una especificidad del 82%, comparado con las otras dos modalidades que presentaban valores por encima de un 90%. Ya entrando un poco lo que es el trabajo que realizamos, definimos lo que es el PSMA, o antígeno prostático específico de membrana. Decimos que es una proteína transmembrana cuya localización en el tejido prostático normal es principalmente citoplasmático. Y la evolución de las células neoplásicas se asocia con aumento de la expresión de esta proteína al aumentar el grado de Gleason. Entonces, el PSMA puede ser unido tanto al galio 68 como al flúor 18, por lo que es posible estudiar un adenocarcinoma de próstata ya sea con galio 68 PSMA o con 18 flúor PSMA, existiendo importantes razones que benefician la elección del flúor, ya sea por la menor complejidad en su manejo a nivel de radiofarmacia, un gran alcance del flúor a nivel de todo el país, la ausencia de dependencia de un generador, ya que el galio 68 se obtiene a partir de un generador de germanio, lo cual encarece los costos, y el 18 flúor PSMA tiene una importante característica en su cinética de excreción, que es relevante cuando se trata de patologías cuyos hallazgos tienen altas chances de encontrarse cerca de lo que es la vía urinaria baja, debido a que este radiofármaco tiene una excreción renal retardada. Por lo tanto, al momento de la adquisición, el contenido vesical no va a interferir en la visualización de los ganglios locorregionales. Entonces, el PET-CT con 18 flúor PSMA se realiza en pacientes con cáncer de próstata para estadificar la enfermedad inicialmente o para identificar sitios de recurrencia después de la terapia definitiva. Este trabajo, publicado en el año 2020, en el mes de agosto, analizó pacientes con cáncer de próstata, los cuales les realizaron un PET con flúor 18 PSMA 1007, seguido de una prostatectomía radical con linfadenectomía o linfadenectomía de rescate. Los hallazgos histológicos de los ganglios positivos para el PET con PSMA se analizaron retrospectivamente, llegando a una sensibilidad de casi el 86% y una especificidad del 99% para detectar ganglios mayores de los 3 milímetros. Entonces, entrando en el trabajo que se realizó en nuestra institución, denominado PSSP-1 o Protocolo CEMIC para el cáncer de próstata 01, decimos que es un ensayo prospectivo no aleatorizado que fue identificado y ejecutado
transversalmente entre la unidad de imágenes metabólicas y de tumores genitourinarios. Registraron el RENIS y en la Autoridad Regulatoria Nuclear y aprobado por el Comité de Ética en Investigación Institucional. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos? Los objetivos primarios fue evaluar la sensibilidad y especificidad del estudio PET-CT con 18-fluor PSMA ante la recaída bioquímica y su asociación con los valores de corte del PSA. Los objetivos secundarios fueron comparar la tasa de detección de enfermedad localizada y oligometastásica versus los métodos de estadificación convencionales. Como criterios de inclusión, bueno, fueron pacientes con adenocarcinoma de próstata localizado, con una expectativa de vida mayor a los 5 años, clasificados como alto riesgo, Gleason mayor a 8, un PSA mayor a 20 o enfermedad localmente avanzada. Pacientes con recurrencia o persistencia bioquímica luego de una prostatectomía radical, definido como 2 valores de PSA mayor o igual a 0.2 nanogramos mililitro luego de la cirugía. Aquellos pacientes con recurrencia bioquímica luego de una radioterapia con fines curativos, ascenso de PSA de 2 nanogramos por encima del nadir alcanzado luego de la terapia, y pacientes con enfermedad oligometastásica, aquellos con menor o igual a 5 metástasis, siendo considerados aquellos pacientes que recibían tratamientos dirigidos a las metástasis. Bueno, como criterio de exclusión, los pacientes con expectativa de vida menor a los como verdaderos positivos se definieron mediante la confirmación histopatológica de las lesiones identificadas en el estudio, ya sea por biopsia o por cirugía. Una progresión o respuesta imagenológica al tratamiento instaurado en las lesiones identificadas, una respuesta por PSA mayor al 50% luego de un tratamiento local, independiente de terapia de deprivación androgénica. Con respecto al análisis estadístico, se realizó un cálculo muestral estimando una sensibilidad del método de un 80% y una prevalencia de enfermedad metastásica del 70%, con un nivel de confianza de un 95%. Y se estimó una muestra de 50 pacientes para poder lograr este objetivo. Pasando a los resultados obtenidos, las características de la corte se incluyeron 48 pacientes con recaída bioquímica con una mediana de edad a la recaída de 62 años, con un intervalo libre de enfermedad de 4.96 años. Los pacientes recibieron principalmente tratamiento de radioterapia en un 37%, una prostatectomía radical el 29%, prostatectomía radical seguido de radioterapia en un 17%, y en un 17% restante no se pudo definir cuál fue su tratamiento primario. El Gleason de estos pacientes en un 19% no se encontraban los registros, 44% de ellos eran menor a 8 y un 38% mayor o igual a 8. La mediana de PSA al momento de la recaída bioquímica y realización del PSMA era de 3.73 nanogramos mililitro. La distribución de los pacientes tuvieron la mayoría un PSA alto, un 40% era mayor a 5, un 13% entre 0.5 y 1, que es un poco las recomendaciones de las guías actuales para realizar este tipo de estudios. Siguiendo con los resultados obtenidos, la tasa de detección de enfermedad por PET-PSMA fue dependiente de los niveles de PSA, con una mayor detección en aquellos pacientes que presentaban valores por encima de 0.5 nanogramos mililitro. Ya por debajo de estos valores, la tasa de detección era cercana a un 40%. Estos resultados obtenidos no difieren mucho de los trabajos que recientemente fueron publicados en la literatura internacional. Por ejemplo, este trabajo que se demuestra a la derecha de la pantalla, donde este desarrollo recolectó en más de 50 estudios y con una muestra mucho mayor que la nuestra, y marcaba casi los mismos valores de tasa de sensibilidad, nótese casi un 50% en aquellos valores de PSA que eran menores a 0.5 nanogramos mililitro, contra un 40% en nuestro desarrollo. Con respecto a la localización de la enfermedad detectada, podemos ver que principalmente los pacientes tenían un PSA de 5, pero a partir de un PSA mayor a 2, crecía el porcentaje de enfermedad metastásica, principalmente M1B o enfermedad ósea, o M1C, que es la enfermedad visceral, siendo más del 50% de estos pacientes con PSA de más de 5 nanogramos mililitros los que tenían enfermedad ósea o visceral detectable.
A modo de ejemplo, presento un caso de un paciente de 74 años de edad con diagnóstico de cáncer de próstata en el año 2011 que fue tratado con braquiterapia. Presentaba estos valores de PSA, 50 nanogramos mililitro en diciembre del 2018 y un PSA de 24 en agosto previo. Se decide realizar un 18 fluor PET PSMA donde se evidenció la glándula prostática con las semillas de braquiterapia y un foco con aumento de captación a nivel del lóbulo izquierdo que presentaba un SVmax de 6.2. También presentaba adenopatías retroperitoneales, lateroaórticas, ilíacas primitivas bilaterales a predominio derechas, hipercaptantes, y captación patológica a nivel óseo, tanto a nivel de las escápulas, arcos costales, raquis, en toda su extensión, cintura pélvica. Lo que se concluyó en este paciente es un compromiso prostático primario con extensión tanto nodal como ósea. Otro paciente de 71 años con diagnóstico de adenocarcinoma de próstata en el año 2014, un Gleason 4+3 = 7, tratado con una prostatectomía más linfadenectomía. En el año 2015 le realizan un PET colina donde se observaron adenopatías, por lo cual recibió radioterapia. En el año 2019 presentó un ascenso del PSA de 2 nanogramos mililitro. También se le decide realizar un PET 18 fluor PSMA donde se evidencia un foco hipercaptante a nivel del lecho prostático adyacente a los clips quirúrgicos. Presentaba un SV máximo de 7.6 y una aislada adenopatía con aumento de captación lateroaórtica izquierda de 6 por 10 milímetros con un SV max 3.3, por lo que concluyó como una recaída en su enfermedad de base. En la corte de la enfermedad localizada eran 11 pacientes con enfermedad N0M0 por tomografía y centellograma óseo. Con una edad promedio de 70 años, un solo paciente tenía un Gleason menor a 8 con criterios de PSA mayor a 20 y la gran mayoría, el 91%, tenían Gleason de 8 o más. La mediana de PSA al diagnóstico era de 12 nanogramos por mililitro. Cuando se analiza el cambio de clasificación de esta estadificación por los resultados del PSMA, 3 pacientes se mantuvieron como N0M0, otros 3 presentaban enfermedad ganglionar pélvica y 5 pacientes tenían metástasis a distancia representando el 45% de los casos. Cabe aclarar que uno de los pacientes presentaba una formación pulmonar con adenomegalias mediastinales, al cual se le realizó una toma de biopsia y se evidenció un carcinoma escamoso de origen pulmonar, por lo cual se reclasificó. Este era el paciente. En los hallazgos de PET 18 fluor PSMA, era un paciente de 72 años con un Gleason de 8, un PSA actual de 0.43 nanogramos mililitros, en lo que se observaba una captación multifocal bilobar prostática con predominio del lóbulo derecho, con un SV máximo 20.6 y la formación antes mencionada a nivel pulmonar izquierdo, hipercaptante con adenopatías mediastinales. Entonces, se reclasificó la corte teniendo un 36% de enfermedad con metástasis a distancia y un 27% con enfermedad ganglionar pélvica. ¿A qué conclusiones llegamos? Bueno, el 18 fluor PET PSMA es una modalidad diagnóstica superior a la tomografía computada, al centellograma óseo o al PET con colina en la evaluación de pacientes con cáncer de próstata localizado de alto riesgo y recurrencia bioquímica. Demuestra una alta sensibilidad y especificidad en la detección de ganglios linfáticos afectados en el cáncer de próstata. Posee un rédito del 98% en pacientes con recaída bioquímica con un PSA mayor a 0,5 nanogramos mililitro, un 40% de positividad para pacientes con PSA menor a 0,5 y debe considerarse en aquellos pacientes en que los estudios convencionales no demuestran enfermedad a distancia y son candidatos a terapia de rescate. Bueno, muchas gracias.
Perdón. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Matías. Excelentes las presentaciones de ustedes. Aquí estamos junto con María para poder tratar de exprimir algo más de todo este tema. Antes que nada, lo que quería mencionar es que el trabajo de Fluor 18 PSMA en este tipo de pacientes conlleva un gran esfuerzo en nuestro país, al menos todavía hasta el día de hoy, por lo que bien comentaron, en donde existen trabajos que tienen que tener la autorización de ANMAT y estar registrados en el RENIS, y tenemos la suerte que en nuestro país hay algunos centros que han podido hacer la experiencia para poder, espero yo, permitir la rápida difusión de este método y obtener lo que hasta ahora vemos como beneficios de este trazador. Así es que están los centros como, por ejemplo, como bien estuvo diciendo Matías, el CEMIC, con María, trabajando con Fluor 18, con trabajos registrados en el CEMIC. También en Paraná, la doctora Mariela Golti, con trabajos que tienen también registro en el RENIS. Y creo que también, bueno, como bien comentó Miguel, nosotros aquí en Santa Fe. Bueno, en base a todo esto y lo que se ha dicho, vamos a tratar de ver si tenemos algo para dialogar, María. Hola a todos, muy buen día. Sí, realmente las felicitaciones a los dos. Muy buenas presentaciones, muy claros, y realmente se viene haciendo un trabajo muy importante con el uso del Fluor PSMA en nuestro país. Realmente permitirnos hacer esto y acompañar este cambio es importante para el crecimiento del uso de este nuevo radiofármaco. Así que bueno, gracias por mostrar los resultados. No sé si hay preguntas, si no, bueno, están llegando felicitaciones por las presentaciones. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Fernando, ¿quieren hacer algún comentario? Yo lo que me queda con todo esto, porque bueno, ya tenemos las publicaciones y lo que se está trabajando con Galio 68 PSMA, estamos viendo los resultados con Fluor 18 PSMA, que son realmente muy alentadores y como bien contaron Miguel y Matías, ciertos beneficios que podríamos tener contra el Galio 68 para trabajar con PSMA. Pero hay algo que les quisiera preguntar. En base a esto, no tenemos duda que el PSMA con muy bajo PSA sería indicación. Ahora, ¿para qué casos nos podrá quedar el Fluor 18 colina en pacientes con CA de próstata? Hola, ¿cómo están? PSA sería indicación. Ahora, ¿para qué casos nos podrá quedar? Me parece que el PSMA es otro estudio de Está hablando, no me escucho. tratar a los pacientes y con la planificación de como el tratamiento con los pacientes recae bioquímicamente. Me parece que es un estudio. ¿No se escucha? ¿Se escucha cortado? ¿Se escucha? Hola, Juan. ¿Escuchan?
¿Ustedes Hola, escuchan? Yo, Fernando, sí, te escucho ahora. Mientras tanto, Yo escucho medio entrecortado. están pidiendo, Fernando, que vuelvas a preguntar porque tu pregunta que hiciste no se entendió lo de Colina. La pregunta de Fernando, a ver si Miguel y Matías me escuchan a mí, era si en qué lugar queda la colina a partir de estos resultados. Eso era, Miguel, la pregunta que te estaba haciendo Fernando. ¿Me escuchan? Ahí sí. Perfecto. Bueno, hola a todos. Gracias por darnos la oportunidad por poder presentar nuestra experiencia. A mí me parece que Colina es un método que va a quedar en desuso con el PSMA. Por lo menos lo que vimos nosotros con nuestros pacientes, que realmente PSMA siempre superó a Colina y nunca fue inferior a Colina cuando evaluamos la recaída de los pacientes después de un tratamiento primario. Siempre trajo beneficios de la terapéutica posterior. ¿Nos escucha? Fernando no está escuchando a nadie. Miguel, más fuerte, por favor. Se escucha muy bajo tu micrófono. Subilo un poco. ¿Ahí se escucha mejor o no? Ahí va mejor, Miguel. Vale, Sí, perfecto. Sí, no, que lo que decía Ahora sí. a la pregunta de Fernando es que nuestra pequeña experiencia fue que Colina siempre fue inferior a PPCMA, PPCMA siempre fue superior a la valoración de la caída bioquímica y eso nos permitió un mejor manejo posterior del paciente. Así que me parece que, por lo menos de nuestra experiencia y con urólogos, que PPCMA es un estudio totalmente superador a la colina. Sí, que eso también coincide, Miguel, con los resultados nuestros. Vos fíjate que nosotros tenemos con menos de 0,2 el 40% de detección, con un PSA que es relativamente muy bajo. Entonces, el cambio de conducta en estos pacientes, que nosotros estamos haciendo el seguimiento y ahora va a salir la publicación, el cambio de conducta es muy alto, porque rápidamente, aún cuando hay movimientos de PSA, el radiofármaco permite hacer detección del lugar de recaída. Hay otra cosa que me pareció interesante, no sé cuál es la opinión de ustedes, y es con respecto a la cinética del PSA, que bueno, eso fue observaciones que tuvimos y que ya han sido publicadas en algunos casos para PET colina y ahora para PET PSMA. No sé si María, ustedes han visto eso, Matías, o vos, Miguel, querés comentar algo. No, nosotros, Fernando, bueno, vos sabés bien que hicimos nuestra experiencia con respecto a la cinética del PSA, tanto en colina como en PSMA, y lo que vimos un poco que por lo menos en nuestra experiencia, que el PSMA no está tan ligado a la cinética como lo está la colina. Es un poco respondiendo a lo que dijo la doctora Bastianelli de los pacientes que tienen PSA muy bajos, que con el PSA bajo ya detectamos cáncer y que la solicitud del estudio no depende tanto de las cinéticas previas del PSA. No sé si Sí, María, pero ustedes tienen alguna respuesta o observación de esto. no, me parece que tu pregunta iba con respecto al mecanismo de eliminación de la molécula. ¿Es eso era tu pregunta? No. A los valores de PSA, Sí. la cinética, la duplicación y el ascenso del PSA, ¿cómo puede relacionarse para pensar que podemos tener mejor sensibilidad o especificidad con los estudios de colina y o PSA? Sí,
Yo creo que la colina hoy que todavía, como ustedes saben, el flúor PSMA está saliendo por RENIS, por trabajo de investigación. Cuando aún sigo haciendo colina, cuesta mucho informarlas, porque cuando tenemos valores tan bajos, por debajo de 1 de colina, realmente cuesta mucho informar esa colina, porque sabemos que estamos dejando algo que la colina no es capaz de detectar. Realmente necesitamos que esta molécula salga al uso a la brevedad como resorte clínico, porque esto va a cambiar mucho el panorama y la detección de todos estos pacientes, porque acá estamos viendo los pacientes que están con recaída bioquímica, pero también no debemos olvidar a aquellos pacientes que son de alto riesgo antes de tomar conducta, y acá Miguel puede hacer un comentario como urólogo, que también le va a cambiar el tratamiento. Porque no va a ser un paciente que va a recaer al año, sino es un paciente que va a estar bien esterificado al tiempo cero, porque es un riesgo alto y a lo mejor tiene ganglios, como hemos visto, que en lugares poco convencionales, que después los vemos con el PET-PSMA. Entonces, si ya le hacemos una buena estadificación al paciente que tiene un alto riesgo, creo que vamos a tener una recaída que después no va a ser recaída, porque la conducta va a ser desde el vamos diferente. No sé la opinión como urólogo de Miguel. Sí, doctora Basterelo, comparto lo que usted dice y nosotros también dentro, digamos, de la experiencia de recaída también tenemos experiencia en pacientes que hacemos estadificación primaria y realmente que cambia la forma en que se maneja el paciente con el tratamiento posterior. Exactamente, sí. Yo creo que esto tiene que a la brevedad ponerse en uso para todos, saliendo de protocolos de investigación, como se está haciendo en el resto del mundo, ¿no? A ver si hay alguna pregunta. No. Hay una pregunta, respecto a los tiempos de adquisición de las imágenes, ¿qué tiempos recomiendan ustedes? 60, 90, 120 minutos post inyección. Esa es una. Matías, Fernando, Miguel. Bueno, nosotros hemos visto en base a la bibliografía y a la experiencia propia que el tiempo de inyección a la toma de las muestras de imágenes es muy importante. Comenzamos a lo mejor sin mucho conocimiento o descreído un poco de la bibliografía a tomar imágenes tal vez a los 60 minutos y nos encontrábamos con mucha imagen vascular y vimos que realmente, a tal cual como hoy lo tenemos protocolizado, a las 2 horas sin duda se obtienen mucho mejor calidad de imágenes. Y como la bibliografía lo cita, inclusive a las 3 horas de inyección se podría tener la mejor relación fondo-lesión. Hay una cuestión logística y de procedimientos y que no es tan efectivo para nosotros, por lo cual con 2 horas hemos optado como protocolo entre la inyección y la toma de las imágenes. Nosotros, Matías está con problemas de audio, así que yo estoy contestando por él. Sí, pobre. Por eso me puse a hablar y no le permití a Matías porque vi que tenía... No, está con problemas de audio, pero nosotros también hacemos a los 120 y no hacemos ni imagen dinámica ni imagen precoz, no está recomendado, directamente una imagen corporal total de los 120, post inyección, ¿no? Hay otra pregunta más con respecto a la eliminación de la partícula, de la eliminación por la vejiga. ¿Debería verse orina con actividad cuando se usa PSMA, flúor PSMA? ¿Ustedes vieron que tenían captación o cómo era la relación de la vejiga y la eliminación? ¿Matías puede hablar? No. ¿Querés contestar? Contesto yo. Por Matías. Sí, no,
hemos visto que hay una disminución. Si uno compara el método de eliminación, los pacientes que reciben flúor PSMA tienen menos actividad de captación a nivel de la vejiga con respecto a la colina, y también muy marcada con respecto a las imágenes de galio PSMA, que eso hace que tengamos una buena diferencia entre fondo y lesión metastásica. De hecho, nosotros tenemos reporte de un tumor a nivel de la vejiga con PSMA y confirmado histológicamente. Así que tiene una buena diferencia. A veces nos gustaría tener menos, pero tenemos una muy buena diferencia. Hay otra pregunta más. Una pregunta que te hago. Nosotros, por ejemplo, sin duda lo que vos dijiste nos sirve para la colina contra flúor 18 PSMA, en donde realmente vemos mucho mejor imagen por la eliminación renal. La falta de eliminación renal que no lo vemos con el PSA y nos permite ver mejor imagen. Pero no tenemos experiencia con galio 68 PSMA. ¿Ustedes trabajan con galio 68 PSMA y realmente ven diferencia significativa con respecto al flúor 18 PSMA? No, nosotros no hemos hasta ahora trabajado con galio PSMA. Solo hemos hecho flúor PSMA. Solamente mi comentario es a raíz de las publicaciones. Hay otra pregunta más y viene a mí porque dice María, ¿podría servir el PSMA para la detección de cánceres de mama triple negativo, dada que hay una necesidad de glutamato también o de la neovasculatura? Yo creo que el flúor PSMA tiene muchos más objetivos de uso. Nosotros lo utilizamos en una paciente pediátrica para un glioblastoma de alto riesgo, con muy buena diferencia, porque la sospecha era de recaída, con probabilidad de hacer terapia con lutecio PSMA. Nosotros hemos utilizado y ha sido un buen rol. Y con respecto a la pregunta de la mama, yo creo que el triple negativo es un excelente tumor de mama que podríamos utilizar para usar no solo por el consumo del glutamato que tiene el triple negativo, sino también porque el PSMA utiliza la incorporación a través de la neovasculatura. Son dos objetivos que realmente nosotros podemos utilizar para poder hacer uso de este radiofármaco en otros tumores. De hecho, tenemos si ustedes ven, dentro, Matías también mostró, el tema que lo vimos en un cáncer de pulmón y también tuvimos dentro de los pacientes un cáncer de vejiga. No sé si hay alguna pregunta más. Ahí había... A ver, hay una más. ¿Tienen alguna estimación del porcentaje de estos pacientes que serían candidatos para terapia con lutecio PSMA? Y vos mirás los resultados. Una sola cosa segura que sí me interesa acá decir, que desde el punto de vista de la medicina nuclear, que cuánto se favorecería el permitir o que la burocracia no obstruya para que estos radiotrazadores, tanto en forma diagnóstica como terapéutica, se puedan utilizar, porque yo creo que es una herramienta que tiene la medicina nuclear para un porcentaje importante de pacientes. No sé si la respuesta la vamos a poder responder, cuál es el porcentaje estimado, pero sin duda, hoy, la limitante empieza en un escritorio, la limitante hoy empieza en una burocracia, creo yo, que no nos permite rápidamente tener este tipo de trazadores para el diagnóstico y bueno, mucho más aún todavía con la terapéutica que por lo visto en la bibliografía y por lo que vamos viendo nosotros, tan útiles serían y lo son.
Sí, comparto totalmente con vos porque la verdad nosotros hace más de 1 año y medio que cerramos el protocolo, ahora estamos en la evaluación y seguimiento de todos los pacientes y de los datos y se está elaborando todo el grupo de mi equipo, como la gente de ONCO, viene elaborando las tablas para la publicación de esto y realmente se beneficia mucha cantidad de gente y tiene que dejar de, como me acostumbré a trabajar en una institución donde hacen mucha investigación y que las cosas tienen que salir de la mesada y pasar a la clínica, dejar de trabajar de mesada. Y esto es lo mismo, hay que dejar de trabajar de papeles, de burocracia, para que esto sea una realidad y esté al alcance de todo el país. Me están diciendo que estamos en horario, voy a volver a chequear si tenemos otra pregunta más. Vuelven a agradecer las charlas y así que bueno, creo que estamos en horario. Agradezco a Miguel y a Matías. Fernando, como siempre, un gusto trabajar contigo. No sé, No, te dejo las palabras finales a vos, como presidente de Congreso. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por haber permitido enriquecer la actividad científica del Congreso. Y yo, sobre todo, pregono o estimulo los trabajos con la gente que trabaja como Miguel, como Matías, que le ponen tantas ganas y que creo que nos ayudan tanto a progresar día a día en la medicina y fundamentalmente en este caso en nuestra especialidad, que es la medicina nuclear. Muchísimas gracias a todos, excelente todo. Gracias. Hasta luego.